Bienvenidos a Comunidad Cristiana Ciudad de Dios. Qué bueno verles, saludarles y darles las gracias por acompañarnos en este día. Vamos a tener una jornada poderosa. Y poderoso no se puede decir poderoso, no, poderosa. Así tiene que decirse, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Así que, pastor. Muchas gracias por estar aquí presente en este hermoso día, esta hermosísima mañana que sé y estoy convencido de que cosas grandes Dios hará con nuestra vida en esta hermosísima mañana. Para este servidor, para esta casa, Comunidad Cristiana Ciudad de Dios, para mi persona, la pastora Lady, mis hijos biológicos, espirituales y demás, es un honor siempre recibir a mi amado apóstol Yacer Rivas, que va a tener este tiempo glorioso. Así que con ustedes y con nosotros, apóstol Yacer Rivas. Nos sentimos gozosos, alegres de poder estar en este ambiente tan hermoso de edificación como familia en la fe. Y con cada uno de ustedes en esta casa que tanto amamos y que se constituye en una casa referencial y a la vez sumado a lo que ha sido esta bienvenida tan magistral y tan cordial como familia. Y quiero reconocer a dos hijos muy amados, que es Pastor Héctor, Pastora Lady, y felicitar la iniciativa de poder separar este tiempo intencional para que seamos edificados en el cuerpo, los santos, y para que podamos traer y arrojar un poquito más de luz sobre esta temática tan importante como lo es el modelo apostólico. Y voy a invitarle a que usted me acompañe a Hebreos capítulo 3, versículo 1 al verso 6. Y aquí la Escritura presenta esta temática de la siguiente manera. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, quien es Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa aquel que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre la casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo tanto, hermanos santos participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, quien es Cristo Jesús, el modelo apostólico para la iglesia. Cuando hablamos de esta temática que hoy nos ocupa, casi siempre abordamos temas que están ligados al qué es el modelo y la estación apostólica. De dónde nace la palabra apostólica, la cual repaso y ya hemos entendido y escuchado que es una realidad que surge post-resurrección. No hay ningún referente en el antiguo pacto de esta palabra enviado como la tenemos con tanta precisión luego de lo que es la obra consumada en la cruz del Calvario. Esto no implica que en el diseño de Dios no existiera lo que es esta estación. Lo que implica es que la expresión de la estación se hace cada vez más evidente luego de lo que acontece en la cruz a través de la obra consumada por medio de Cristo. Y aquí tenemos algunos puntos referenciales, como esta palabra post-resurrección define la identidad y la naturaleza de la iglesia en medio de un imperio que se conocía en su momento
religiosamente plural. Allí es donde la familia en la fe es edificada. Se da a conocer en una trascendencia y una identidad en la vida del Hijo Cristo que ya no está ligada a tipos, sombras y figuras. De manera que hay elementos del pacto antiguo que ya no aparecen en la realidad de lo que expresa lo que es este modelo apostólico o estación apostólica. Ya no encontramos a Dios hablando de aquellos antiguos elementos que en la cultura hebrea existían para describir al pueblo de Dios. Ya no se nos llama ovejas, ya no se nos llama rebaños, sino que ahora en la realidad de este nuevo pacto y de este modelo apostólico se nos conoce como hijos de Dios. Referencia a Hebreos cuando dice que a ninguno de los ángeles Dios llamó jamás su hijo. Dios envió a su hijo para redimir a aquellos que llevaría como hijos a la gloria y para conformar la familia de Dios en la tierra. Una familia compuesta por muchos hijos participantes de un mismo propósito eterno, de un mismo Padre celestial, herederos de una misma herencia, una herencia no contaminada, reservada en los cielos para aquellos destinatarios que pudiésemos alcanzar lo que se llama la madurez espiritual o el teleios, que es el perfeccionamiento del que habla la Escritura. En ningún momento la Escritura contempla perfeccionamiento como perfeccionismo. No es ausencia de errores ni de equívocos, sino una estatura al varón perfecto que es Cristo, porque entre tanto que el heredero es un niño, no se diferencia del esclavo, aunque sea señor de todo, y está bajo tutores y cuidadores como lo estuvimos nosotros antes de que se manifestara la economía de los cielos y vivíamos bajo la luz y la sombra y la figura de lo que era la ley antigua, que era un tipo de tutor hasta el tiempo señalado por el Padre. Y esta realidad plantea que esa doctrina apostólica de la cual hemos hablado y que se promulga en esta estación es la identidad que plantea y propone orígenes de la iglesia. Una iglesia que emerge dentro de un sistema de opresión, de persecución, de un imperio que traía un ligamento o una mezcla cultural con todo lo que eran los aspectos litúrgicos de un pacto antiguo, entendiendo que la ley involucraba aspectos religiosos, civiles, culturales y sanitarios de su momento. El no hagas, no comas, no bebas, las manos al lavársela al comer, las lunas nuevas, los días de reposo, todo era sombra de lo que había de venir en un momento determinado. Pero la esencia y la sustancia de las cosas es planteada con la realidad de Cristo expresado en esta verdad y realidad presente. Allí ahora tenemos una nueva cultura que gobierna nuestro accionar, todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, de la familia en la fe. Y Hebreos es el libro por excelencia para ver la comparación o paralelismo entre la sombra, el tipo y figura y la esencia de todas las cosas. Por eso Hebreos presenta al Hijo Cristo como la imagen misma y la sustancia del Dios invisible. Aquel que es el apóstol de nuestra suma profesión, el preexistente, el que no es porque fue a una cruz, sino que existía mucho antes de una idea de redención. Aquel que estaba en el trono con el Padre cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que fuese la exacta representación de la imagen invisible de Dios. Por eso cuando hablamos de la cultura apostólica, se han mencionado en ocasiones anteriores, y hago esto a tipo introductorio de repaso, 4 pilares fundamentales de esta cultura. Uno, la doctrina apostólica, que es Cristo encarnado, no un mensaje ni un estilo de predicación. Es Cristo mismo expresado y encarnado en un cuerpo que le hace visible, cuerpo real, que es la vida de la iglesia. El segundo aspecto de esta
cultura o pilar es la comunión. Esa comunión de los santos que expresa esta realidad apostólica. Tercero, el partimiento del pan. Y cuarto, habla de lo que es las oraciones. Hay dos expresiones de partimiento de pan. Una tiene que ver con la palabra dosificada a una generación. Como casas de fe y como familia espiritual, no nos reunimos cada semana ni cada momento para oír un sermón, sino para que el pan sea partido e impartido según la capacidad de asimilación de los hijos redimidos. Pero también hay un pan que se imparte que tiene que ver con la representación de la comunión del cuerpo de Cristo, que es partido cada vez que hacemos memoria de Él en nuestras reuniones. Pero esta realidad va seguido por un cuarto pilar dentro de la cultura apostólica y tiene que ver con las oraciones. Cabe resaltar que se dejó intencionalmente de último las oraciones. Mientras nosotros la tenemos de primero, la cultura apostólica intencionalmente la contempló de último, para que pudiésemos orar con entendimiento, no restando importancia. Primero doctrina, al final oración. Porque el que conoce doctrina y ora con entendimiento, ora diferente al que ora desde la ignorancia, desde el sentimiento y desde la ambición. Así que cuando oramos bajo este orden de estos pilares que conforman la cultura, entendemos que la doctrina apostólica no tenía que ver con una declaración sistemática de fe. No tenía que ver con ningún tipo de redacto que se hubiese escrito en los primeros 300 años de la iglesia. Estaba centrada en Cristo mismo y su propósito eterno. Así que si entendemos el qué es lo apostólico, debemos de comprender y prestar la atención al cómo podemos operar en un modelo apostólico de forma saludable, en un tiempo de tantos extremos, en un tiempo de tantos abusos y excesos. Los abusos de algunos no pueden invalidar lo genuino de una estación y de un modelo. Así que cuando hablamos del modelo apostólico, más que hablar del qué, estamos hablando del cómo, de la operacionalidad del cuerpo, de la forma que la iglesia lo encarna y lo expresa. Y muchas veces pensamos, cuando hablamos de modelo apostólico, en algo que no necesariamente lo expresa. Pensamos regularmente en los ámbitos donde escuchamos hablar de estación y de modelo, pensamos en estructuras, pensamos en ministerio, pensamos en estrategia, se abordan temas como crecimiento o gobierno eclesiástico. Sin embargo, Hebreos no pierde tiempo en las formas ni en los tipos de presentación de un modelo apostólico, sino que en Hebreos se va directo al grano, se va de manera quirúrgica, precisa, a la esencia de lo apostólico. Y se introduce diciendo que conozcamos al apóstol de nuestra suma profesión. Que consideremos aquel que es el apóstol, hablando en singular, de todo lo que podemos conocer en un modelo apostólico. Hebreos nos dirige inmediatamente al punto de referencia o al punto de partida. Por eso el modelo apostólico no inicia ni con un hombre en la tierra ni con un ministerio, sino que es una realidad que trasciende organización, metodología o formas. El modelo apostólico y la estación inicia con Cristo mismo. Y sin Cristo no puede existir un genuino modelo apostólico. Y Cristo siendo ausente de nuestra predicación, liturgia, estilo de vida, cultura o lo que fuera que nosotros hagamos, entonces allí no podemos hablar de una estación apostólica. Cualquier cosa sería un referente vacío si no es Cristo el epicentro de todo lo que tiene que ver la estación, el mensaje y el modelo apostólico a reproducir. Así que cuando consideramos nuestra generación
a la luz de lo que son los modelos que hoy día tenemos referenciales, me atrevo a decir con mucha responsabilidad y de manera provocativa que nuestra generación vive un poco obsesionada con los modelos referenciales. Por eso vemos cuántas modas y cuántos tiempos, digamos, virales se producen dentro del ministerio. Cuántas ondas ministeriales se producen de tiempo en tiempo, en busca de modelos de crecimiento, en busca de modelos de liderazgo y en busca, aunque no es una palabra bíblica ni la uso, de un famoso éxito ministerial que nunca se encuentra hasta no hallar la satisfacción plena del propósito de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso cabe resaltar que nuestra generación vive un poco obsesionada con el tema de los modelos. Alguien desarrolla una estrategia y automáticamente se sustituye la esencia por lo que debió de ser un medio y se convierte en un fin. Por eso vemos tantas decepciones en el Evangelio. Y por eso vemos una decepción y predisposición con el modelo apostólico por no haber presentado un modelo apostólico cuyo epicentro y centro sea Cristo mismo, sino presentarlo en base a las formas, pero no a la esencia. Si hablamos de un modelo apostólico basado en crecimiento, oígle, crecimiento, o multiplicación, o el tamaño de los edificios, o la cantidad de las sillas que se pueden llenar en un auditorio, esto en algún momento va a generar mucha atracción de una generación obsesionada con los modelos terrenales. Pero va a generar también detrás una decepción peligrosa de aquello que detrás de eso creen que van a encontrar una esencia y pierden de vista que la esencia de lo apostólico se llama Cristo mismo, tiene nombre y es mucho más que una estrategia ministerial. Sin embargo, el gran peligro de nuestro tiempo es confundir los resultados visibles con la aprobación divina. Usted puede tener estos resultados antes mencionados visiblemente, pero no contar con la aprobación de un modelo que legalmente se ha constituido conforme establece la palabra, como lo es un modelo apostólico. Podemos llegar a admirar estructuras, podemos llegar a admirar ministerios influyentes, movimientos multitudinarios y todo lo que uno quiera hacer mención y perder de vista aquello que se considera esencial. Por eso Cristo es colocado como el fundamento, la piedra angular, aquello sin lo cual no se puede edificar correctamente, no se puede construir con garantía de sostenibilidad si Cristo no está presente, si Cristo no es el epicentro, el punto de enfoque, de atención y todo lo que tiene que ver con lo que sostiene un modelo apostólico. La pregunta aquí es no en cuanto a qué tan lejos ha llegado en el Evangelio lo que se ha construido, sino sobre qué estamos construyendo. Hoy día se han construido subculturas apostólicas basadas en crecimiento, números, éxito ministerial, plataformas, eventos, luces y cuantas cosas. Hablar de lo que se ha estado construyendo nos llevaría horas y días y nunca terminaremos de todas las cosas que día a día vemos nuevas, otras que emergen dentro de esta menú tan variado para suplir el hambre de una generación obsesionada con los modelos terrenales. Pero en el fondo de todo esto, la pregunta es, ¿sobre qué está siendo construido todo eso? ¿Será sobre la roca inconmovible que es Cristo, sobre la piedra angular, o será sobre otros elementos que no traen garantía ni sostenibilidad en el tiempo? La iglesia neotestamentaria y por resurrección no fue llamada a construir sobre fundamentos humanos,
no fue llamada a edificar sobre religión, no fue llamada a edificar sobre sistemas humanistas, a perpetuar tradiciones religiosas, sino que la iglesia post-resurrección fue llamada a reflejar a Cristo, y por eso el escritor a los Hebreos se toma el detenimiento de presentar a Cristo y de hablar del modelo correcto para edificar la casa de Dios. Cita a Moisés como un modelo referencial. Comienza hablando en un momento dado de lo que es el autor de esta eterna salvación. Luego toma en cuenta a Moisés como modelo referencial de los patriarcas, de los profetas, de los primeros creyentes, pero ni siquiera como un modelo para lo que fueron los apóstoles, sino que comienza diciendo: consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, quien era 100% Dios y 100% hombre. Pero en el tiempo que conjuga la expresión de Cristo, el escritor a los Hebreos está hablando en el tiempo post-resurrección. Noten, él no presenta la expresión solo de que consideren a Jesús, como lo dice en Hebreos capítulo 12, pongan la mirada en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Aquí no dice pongan como el sumo sacerdote y apóstol de vuestra profesión a Jesús, aunque era la misma persona. Dice, coloquen a Cristo Jesús. Porque hay tres tiempos de conjugación de la expresión del Hijo en el propósito eterno. Cuando Él es encarnado y viene por 33 años a expresar esa realidad divina que Hebreos presenta como me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad. Es conocido como Jesús, 100% Dios, pero habitando físicamente en el cuerpo de un hombre y criado bajo el cuidado o tutoría de María y de José. Luego entonces encontramos la expresión Cristo Jesús para hablar del tiempo referencial post-resurrección. El que ya había cumplido el propósito ya no necesitaba el cuerpo que ocupó por 33 años porque había sido glorificado, y ahora él ocupaba el cuerpo que le había sido preparado en esta realidad llamada la iglesia para manifestar el propósito en la tierra. Y Pablo luego entonces lo presenta en un tiempo todavía más glorioso, cuando habla y enfoca su mensaje solamente a la persona de Cristo. Aquí establece antes de la resurrección, post-resurrección y luego de la ascensión al Cristo glorificado, ascendido, que está sentado a la diestra del Padre y que ahora habita por nosotros, en nosotros, por medio de su Espíritu, por lo cual se nos comunica que usted y yo estamos completos en aquel que nos habita. Tenemos la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, el Espíritu de Cristo habitando en nosotros a través de lo que ha sido, lo que es la vida impartida, que es la vida Zoe y en el nuevo nacimiento. Cristo no nos visita de vez en cuando. Cristo habita en nosotros. Nosotros somos una expresión de la vida del Hijo. Y por esa expresión, Él ha sido encarnado en la familia de Dios en la tierra, que es la iglesia, en el Hijo corporativo. Y esa realidad evidencia que el mismo que ha sido encarnado es hecho corporeal por medio de una iglesia que lo evidencia, lo encarna y lo expresa. Y esa realidad de la iglesia que lo encarna y lo expresa tiene que conocer a quién estamos expresando para poder modelarlo de la forma correcta y ser un modelo referencial de ese que es el apóstol de la suma profesión de nuestra fe. Por eso, antes de mirar, dile a alguien que está a tu lado, a manera didáctica, antes de mirar cualquier ministerio, estrategia o modelo,
tenemos que mirar a Cristo. La deformidad en el modelo apostólico viene por mirar las copias antes del original. Así que si miramos algo, lo cual no está mal, observar estrategia, efectividad y precisión, no lo estoy descalificando, pero lo que está mal es colocar lo último primero y dejar lo primero para lo último. Es no mirar ni considerar nada que se interponga con el fundamento, que es Cristo, el que debe de ser considerado, como plantea Hebreos, considerad al apóstol, al modelo de nuestra suma profesión. Y la iglesia del nuevo pacto no fue llamada a imitar sistemas humanos, no fue llamada a perpetuar tradiciones religiosas, fue llamada a imitar a Cristo, a ser un reflejo de Cristo, a ser imitadores de Cristo. Y allí la Biblia habla de los patriarcas, de los profetas. Comienza diciendo: consideren al apóstol de vuestra suma profesión, Cristo Jesús. Y es que antes de mirar cualquier otra cosa, se mira a Cristo. Antes de estudiar cualquier otra cosa, se debe de estudiar y de conocer a esencia y contemplar a Cristo. Y antes de hablar del ministerio apostólico, debemos de hablar del apóstol por excelencia de nuestra suma profesión. Cristo es el epicentro que todo lo llena en todo. Cristo es quien merece la supremacía, la preeminencia, por quien todas las cosas fueron creadas, según Colosenses. Por quien existen y por quien subsisten, es por Cristo, y sin Cristo nada de lo que pretende ser lo podrá ser, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que el modelo apostólico es más que un sistema de gobierno. Es una revelación de Cristo. No es una estructura, es una persona. No es una metodología. Esa metodología que tanto buscamos es una vida expresada. Más que un método, es una vida, y no es una moda ministerial. Es la máxima expresión del reino de Dios para con su iglesia, y esa realidad la garantiza Cristo. Pero la tragedia de muchas personas es haber edificado ministerios sobre métodos y estrategias y no sobre el fundamento que es Cristo, del modelo apostólico y de la estación apostólica. Por eso hoy tenemos muchos dentro de nuestra generación que están perdiendo de vista el punto de referencia. Han sido quienes han intentado edificar y construir, perdiendo de vista al perito, arquitecto y constructor y edificador de nuestra fe. Allí es donde Hebreo nos llama nuevamente a volver a nuestro fundamento, a poner la mirada en el autor y consumador de la fe. Y esa realidad la plantea Hebreos cuando habla de un modelo apostólico que no se trata de quien dirige la casa, sino del dueño de la casa. Quien dirige puede cambiar en el tiempo. Hoy estamos nosotros, ayer habían otros y mañana serán otros los que vendrán hasta que Cristo tenga efectuado el retorno eminente de los que yo creo en Él sobre la faz de la tierra, y sé que ustedes también. Así que esto va cambiando de mano, esto va cambiando de personas, va cambiando el que está allí dirigiendo la casa, pero lo que nunca va a cambiar es el dueño de la casa.
Y el enfoque de Hebreos nos dice, si quieren un correcto modelo apostólico, enfóquense en conocer el dueño y no se queden allí enamorados de los que trabajan en la casa, porque los que sirven en la casa, como Moisés, podrán estar por un tiempo cronológico, pero solo el dueño permanecerá en el tiempo eterno para siempre. Y si queremos no cambiar el enfoque correcto, necesitamos volver al dueño por un tiempo indeterminado, valorar, honrar y apreciar a aquellos que sirven en la casa, pero no olvidándonos que ellos les representan, pero no les sustituyen. Por lo tanto, el dueño seguirá siendo el dueño por mucha gracia, talento, capacidad, amor y cuidado que tenga el que cuida la casa. Y por eso Cristo es mayor como dueño, porque hizo la casa, porque le pertenece, que Moisés como siervo, que fue quien cuidó de aquello que era tipo, sombra y figura. Cristo es aquel que nos adquirió a precio de sangre. Cristo es aquel que merece la pleitesía, la prioridad y el que debe de estar por encima de todos y en todos. Y Hebreos hace ese llamado de volver a enfocarnos en Cristo. No se trata de quién ocupa una posición, sino de quién lo llena todo. Y en ese contexto, ese lugar solo le pertenece a Cristo Jesús. Pero cuando Cristo deja de ocupar el lugar que le pertenece, la iglesia carece de propósito. Comenzamos a experimentar vacíos. Ahí es donde decimos, esta palabra se escucha bien, es atractiva, pero como que le falta algo. ¿Usted no ha escuchado eso o lo ha pensado en algún momento determinado? Cuando alguien te dice, estuvo bonito el servicio, estuvo bonita la reunión, está bonito lo que estamos haciendo, pero como que está haciendo falta algo, como que necesitamos algo y no sabemos descifrarlo. Y ahí es donde esta realidad se expresa en algo que perdió la marca. La iglesia se convierte entonces en la expresión viva del reino de Dios en la tierra cuando Cristo ocupa el lugar que le pertenece. Pero cuando Cristo no ocupa el lugar que le pertenece, hacemos ruido, pero no logramos comunicar el propósito de forma efectiva. El escritor a los Hebreos entonces lo presenta allí como el sumo sacerdote, la máxima autoridad de nuestra profesión. Y es la única vez que en todo este libro Jesús recibe explícitamente el título de apóstol, incluyendo en el libro de los Hebreos. Por eso entonces aquí, más que ser un enviado, Cristo era el enviado perfecto del Padre para revelar la plenitud de su voluntad, establecer su reino, edificar su iglesia para que ésta permaneciera para siempre. Por eso en Mateo 16 dice, porque yo edificaré mi iglesia para que las puertas del Hades y del infierno no prevalezcan contra ella. Así que cualquier exposición apostólica, modelo apostólico, predicación apostólica, enseñanza apostólica o estrategia apostólica que no tenga a Cristo como centro y como fundamento, carece de legalidad. Porque no se puede edificar algo sin el modelo de referencia. Y ahí es donde no estamos llamados a reproducir los modelos humanos para hablar de lo que es el modelo apostólico, sino a reflejar el apóstol por excelencia. El propósito del ministerio apostólico no es construir plataformas para hombres, sino manifestar la vida del gobierno de Cristo en un cuerpo que lo encarna y lo expresa, y manifestar la vida del gobierno de Cristo es lo que se conoce como la vida del Hijo corporativo. Es el Hijo habitando en un cuerpo, siendo expresado en la diversidad por muchos miembros, pero bajo un solo propósito.
muchos miembros que lo expresamos de manera diferente, pero bajo un solo propósito, y ese solo propósito se logra por medio de lo que se llama la unicidad. Y vamos a ver más tarde, en la próxima ponencia, cómo la unicidad hace un eco fundamental de lo que es esta realidad. Puede ser que yo no enseñe igual que usted. Puede ser que usted no cante igual que el otro. Puede ser que usted no sirva al Señor de la manera que lo hace otro. Pero esto no implica que no somos parte del Hijo corporativo y de aquel que lo llena todo en todo, porque somos muchos miembros que operamos en la diversidad, pero en la unicidad del propósito, y esa unicidad nos lleva a exaltar a uno solo, que es Cristo en nosotros. Por eso Cristo se constituye, diga conmigo, en el centro o epicentro del modelo apostólico. Y Hebreos 3:2 entonces dice, el cual es fiel, escuche la palabra, fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque no descalifica a Moisés. Moisés fue un hombre extraordinario, tuvo sus virtudes, tuvo sus méritos y fue obediente hasta el grado de entendimiento que tuvo. No lo está descalificando ni ridiculizando. Dice y resalta que Moisés fue un hombre extraordinariamente fiel, pero Cristo es fiel al que lo constituyó, y por tal razón Dios levantó a Moisés para liberar a Israel, para establecer un pacto, para entregar e introducir al pueblo al desierto. Sin embargo, el texto establece una comparación inmediata que muestra algo sumamente poderoso. Moisés fue fiel, Cristo también fue fiel, pero la fidelidad de Moisés tuvo límites y la de Cristo no tiene límite. A mí me llama mucho la atención un texto poderoso que me gusta, pero creo que es peligroso cuando se saca de contexto. Dice, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siendo fiel. Este texto es precioso y poderoso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero es peligroso para los que se acomodan. Claro, y para los que buscan la validación en lo visible, porque el que le está yendo bien cree que le está yendo bien porque es fiel, y Dios declara que Él puede seguir siendo fiel aunque usted sea infiel. Sinónimo de que usted esté colocado posicionalmente bien no es que esté prosperando en cualquier área, porque puede ser causa de su fidelidad, no la de usted. Por lo tanto, Él dice, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco siendo fiel, porque la fidelidad es la expresión en parte de la naturaleza del que es fiel, no condicionalmente, no por un tiempo, sino perpetuamente al que Él estableció. Por lo tanto, Él no puede negar su naturaleza de fidelidad, así que Él sigue siendo fiel aunque nosotros seamos infieles, y el hecho de que te esté yendo bien en algo no significa de que estés bien con Dios. Puede ser porque Él no ha negado su naturaleza, no porque esté correspondiendo con la fidelidad de nosotros. Eso trae explicación por qué a un ministro desleal le puede ir bien, temporalmente hablando. Porque una iglesia que no opera en el orden divino se puede multiplicar. Porque un predicador puede arrastrar masas y multitudes cuando no está enseñando la verdad del evangelio. Bueno, allí hay un aspecto. El hecho de que alguien no sea fiel no significa que Dios niegue la naturaleza de su fidelidad. Cuidado cómo evaluamos los resultados, cómo evaluamos el crecimiento y cómo evaluamos la expansión. Moisés fue fiel, pero la fidelidad de Moisés estaba limitada, la de Cristo no. Moisés fue un instrumento dentro de la casa, y Cristo es el Señor de la casa, el que tiene la medida, el diseño, el que conoce la constitución de la casa y la adquirió a precio de sangre. Y uno de los principios más importantes del modelo apostólico es la obra, que nunca puede ser más importante que el dueño. Este principio evidencia que lo que usted y yo hacemos para Dios no debe de sustituir lo que Dios es para nosotros.
Lo que usted y yo hacemos en representación de Cristo no debe de sustituir el lugar que le corresponde al Cristo como esencia en nuestra vida. Y muchas veces en la casa de fe cometemos algunos graves errores. Y ahora hablamos de forma y de aplicación del modelo. Y es que dentro de esos errores nos enfocamos más en los programas, en las estructuras, en las actividades, en el crecimiento numérico que en la persona de Cristo. Por eso el modelo apostólico siempre debe de devolver la atención a Cristo si opera de una forma genuina. No se trata de construir grandes proyectos y organización. Se trata de formar a Cristo en personas y en una generación. No se trata de producir o reproducirnos en personas que se congreguen y asistan a un lugar, sino en desarrollar discípulos que representen y puedan reproducir el propósito que ha sido formado en sus vidas. Y no se trata de llenar auditorios por medio de eventos, se trata de transformar vidas por medio de la vida del Hijo de Dios que es Cristo. Pero saber si el modelo es funcional conforme a lo que estamos edificando, demanda algunos aspectos de evaluación. Y voy a llamarle a esto pruebas, pero no en el contexto evangélico de pruebas, porque cuando oímos hablar de pruebas, nada más pensamos de alguien que está pasando por un desierto grandísimo, que tiene problemas de todo índole económico, matrimoniales, de salud, emocionales. Yo no estoy hablando de esas pruebas. Vamos a hablar de pruebas como un proceso de evaluación. No hace mucho se quemó una luz en mi casa y decidí ir al lugar a comprar unos de mayor eficacia y de mayor ahorro de energía, pero que tuvieran un poco más de lúmenes, de que pudiera iluminar más, porque noté que lo anterior se estaba quemando con frecuencia. Así que fui a 2 establecimientos, no lo encontré, lo que estaba buscando. Y cuando fui a un tercero, me encontré con un amigo ingeniero. Lo saludo y después que lo saludo, veo que lleva en la mano una especie como de tubo transparente. Y dentro del tubo iba algo que parecía como un tubo de laboratorio, de ensayo, con un poco de concreto. Así que yo le hice una pregunta y le dije, ¿y qué vas a hacer con eso? Me llamó mucho la atención lo bonito que estaba, lo decorado, y dentro tenía como una porción de concreto que no daba para construir absolutamente nada. Y él me dice lo siguiente: esto es una muestra y esta otra que llevaba ahí al lado es otra muestra que tomamos de un edificio alto que se va a construir, pero yo necesito, conforme al tipo de suelo, tomar una muestra del concreto que estoy colocando para saber si resiste el peso o el movimiento telúrico que sacuda la edificación. Entonces ahora se usa un sistema, me explica él a mí, y es que hay una máquina donde usted trae la porción del cemento que va a usar, la mezcla de los materiales, las piedras, la consistencia, la cantidad, el porciento, lo someten a esa máquina y esa máquina somete a prueba, fue la palabra que me dijo, y a presión esta muestra, para si eso estalla, entonces así va a estallar el edificio después que esté construido y va a arriesgar la vida que esté dentro. Es mejor que se estalle vacío antes de habitarlo y no se pierdan vidas, y no que después que esté habitado haya una catástrofe, fue lo que él me dijo. Él se fue y yo entendí por qué no encontré el bombillo en los otros lugares. Salí de ahí pensando muchas cosas. Me puse a pensar en la vida de la iglesia. Pablo se presenta como un perito arquitecto de la edificación de los santos, entendido en los diseños de Cristo. Pablo sabía que había una consecuencia en la mala praxis ministerial y le daba importancia a ello. Y como un perito arquitecto, él se aseguraba de que pusiera el fundamento correctamente. Y luego encontramos en los escritos a los Corintios que él dice que había piedras preciosas, oro, plata, pero había heno, hojarasca y pajas por la cual podía edificarse. De 6 elementos usted podía escoger el elemento que quisiera, pero la obra de cada uno sería revelada con un factor llamado tiempo, porque el tiempo revela todas las cosas.
El cómo estamos edificando hoy probablemente no lo vamos a ver evidenciado en la semana que viene. Pero los años y el tiempo evidenciarán el fruto de una correcta edificación en una generación. Las mejores edificaciones no se hacen rápido, no se hacen a la carrera, conllevan tiempo, conllevan inversión, conllevan lágrimas, conllevan esfuerzo, pero tienen garantía de sostenibilidad en el tiempo. No te preocupes de que no veas el crecimiento numérico inmediato. No te preocupes de que no estemos empujando en la puerta a los que quieren entrar. No te preocupes de que no veamos los edificios remodelando cada semana, porque lo que estamos edificando no lo estamos edificando para que se vea bien y colapse mañana. Lo estamos edificando para la eternidad. Lo estamos edificando para el dueño de la casa, que es Cristo. Por lo tanto, tenemos que edificarlo conforme al diseño del modelo que se nos ha encomendado. Y este diseño tiene un lineamiento. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, porque tiene más honra que la casa el que la hizo. Y la casa nunca puede recibir más honra y más gloria que el constructor. Y aquí viene la primera prueba. ¿A quién honramos más? ¿Si al dueño o a la casa? Y aquí se pone en evidencia aspectos de nuestra cultura. La iglesia le pertenece a Cristo. El ministerio le pertenece a Cristo. La visión le pertenece a Cristo. Y más que todo, la gloria le pertenece a Cristo. Voy a repetirlo. La iglesia le pertenece ¿a quién? A Cristo. El ministerio le pertenece a Cristo. La visión le pertenece a Cristo. Y la gloria le pertenece a Cristo. Entonces, ¿por qué escuchamos con tanta frecuencia mi visión? ¿Por qué escuchamos con tanta frecuencia mi ministerio? ¿Por qué escuchamos con tanta frecuencia mi iglesia? Cuando estas tres realidades le pertenecen a Cristo y nada más falta que escuchemos mi gloria, pero eso no se dice porque eso se oculta. Eso se maneja con discreción. Pero la realidad es que todo le pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque Colosenses lo establece. Todo es por Él, en Él y para Él. Porque por Él y para Él todas las cosas fueron creadas, las visibles e invisibles, sean tronos, potestades, todo fue hecho por medio de Él, y sin Él nada de lo que es puede subsistir. Así que una casa de fe saludable no se obsesiona en su tamaño, sino en su sustancia. Nuestra mayor gloria es cuánto de Cristo hay formado en nosotros. ¿Qué tanto nosotros podemos conocer a Cristo? Es que el impacto del reino no se va a medir nunca por cuántos asisten, ni por cuántos han sido transformados, ni por el testimonio que damos cada domingo, porque Dios no está impresionado con nada de eso, sino que Él observa, evalúa y revisa continuamente la calidad espiritual de lo que está siendo edificado. Y Pablo lo presentó de una manera magistral. Si usted puede leer en sus textos, les recomiendo tomar nota de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 12 al versículo 13. Pablo lo presenta así. Él dijo, algunos edifican en oro, con plata y piedras preciosas, mientras otros edifican con madera, heno y hojarasca. 6 elementos de edificación. El fuego será el encargado de revelar la naturaleza de la obra. Y el fuego llega sin que usted lo invite. Por lo tanto, en algún momento todo podrá ir bien, pero en algún momento el fuego probará lo que estamos edificando. ¿Cuántos conocen el fuego? Bien. No me gustaría presentárselo. Deduzco que todos los conocemos de manera orgánica. Pero el fuego llega solo. El fuego no es malo. Quiero aclarar esto aquí.
El mismo fuego que sirve para cocinar y tanto nos gusta, sirve para destruir lo que se ha edificado. El mismo fuego que te puede quemar en una hoguera, te puede calentar en medio del invierno frío. Así que el fuego es un elemento neutral, pero lo que el fuego enfrenta lo expone, y la garantía nuestra es edificar correctamente para que el fuego no exponga y destruya lo que no hemos edificado en el propósito. Por eso la pregunta vuelve a ser, no es cuánto hemos construido, es cómo lo hemos edificado y construido. Y Cristo es quien edifica su iglesia. Toda casa necesita un constructor, toda visión necesita una fuente y toda obra necesita un origen. Lo voy a repetir. Toda casa necesita un constructor, un edificador. Toda visión necesita una fuente de donde nace y se nutre, y toda obra necesita un origen. Pero la iglesia no nació de estrategia humana, nació del corazón eterno de Dios. Por eso fue que en Mateo 16, 18 Jesús se atribuye ese derecho de propiedad y dice, porque yo edificaré mi iglesia. Y edificar la iglesia tiene características de un modelo apostólico. Es la dependencia absoluta de Cristo. Nosotros no vamos a poder jamás producir vida espiritual mediante técnicas humanas. No vamos a poder generar transformación mediante métodos naturales o algún tipo de hábito creado. No podemos cambiar corazones mediante visión de estrategia administrativa. Necesitamos la vida orgánica de Dios reproduciéndose en la vida de los redimidos. Solo Cristo puede edificar la iglesia. Solo Cristo puede producir vida y solo Cristo puede transformar al hombre interior. Y una iglesia con un modelo apostólico necesita expresar la vida del Espíritu bajo el gobierno de la palabra de Dios para poder seguir operando como lo que somos, siervos, no dueños. Voy a repetirlo. Siervos es en plural y dueño es en singular. Todos nosotros, aunque muchos ya no quieren esta palabra porque ya para muchos le queda muy pequeña, todos nosotros seguiremos siendo siempre dulos, siervos de Dios, pero el dueño de todo seguirá siendo el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Por eso una iglesia con un modelo apostólico necesitará un factor, una persona que es determinante en nuestra comprensión del diseño, que nos alinea cuando nos estamos saliendo, nos lleva al punto de referencia y nos instruye en cómo debe de ser la edificación. Y es la persona del Espíritu Santo de Dios. Hoy día, para muchos, la palabra de gracia ha sustituido la vida del Espíritu. Y por eso es que decimos que falta algo y no sabemos qué es lo que falta. Y lo que falta es el punto referencial que nos alinea hacia el propósito. Vivir bajo la guianza del Espíritu es una tarea que ningún hijo de Dios debe de perder de vista. Se espera que quien vive sin Dios y sin esperanza no sea guiado por el Espíritu. Y es más, el que vive sin Dios y sin esperanza, la guianza del Espíritu le parece una locura porque no puede entender al que es guiado y el que conoce la vida del Espíritu. ¿Y cómo yo puedo diferenciar la realidad de un ser natural que vive sin Dios y sin esperanza, a quien el Espíritu le parece locura porque no lo puede comprender, de un ser carnal que conoció de Dios pero no depende del Espíritu sino de los métodos, la estrategia y hasta la manipulación, y de uno espiritual que es un maduro teleios que ahora es gobernado por la vida del Espíritu? El natural vive por lo que ve en sus ojos, se impresiona por lo que tiene delante de sus ojos y es guiado por cualquier tipo de realidad virtual. Usted le presenta una imagen bien bonita al natural y lo compró con eso.
porque el natural vive por lo que ve sus ojos. El carnal vive por lo que siente su alma. Y el espiritual vive por la realidad legal de lo que Dios ya dijo. Por eso para el espiritual lo que ve y lo que siente no determina su accionar, sino lo que Dios dijo en su palabra. Y tenemos dentro del Evangelio un modelo genuino apostólico que tiene una especie de mapa que se encuentra en la eterna palabra de gracia, y su espíritu nos guía a través del mismo manual de instrucción del dueño, para que como edificadores colaboradores no nos equivoquemos en lo que estamos edificando, no pongamos un material inadecuado en la edificación. Pero esa realidad entonces la determina la guianza del Espíritu de Dios en nuestra vida. Moisés fue fiel como siervo, pero aquí nosotros como dulos siervos no somos propietarios, no somos dueños, no sustituimos a Cristo, no somos el centro de la iglesia, solo le representamos y obedecemos, y esa realidad debe de ser comprobada y probada en todo ministerio que auténticamente procure servir a Dios y establecer sobre todo un modelo genuino apostólico. Y ese modelo genuino tiene que ver con aspectos espirituales. Y allí es donde la autoridad existe para servir, pero no para controlar a aquellos que son servidos. La autoridad sirve para edificar, no para exaltarse. Y Cristo allí constituido sobre la casa que somos nosotros, nos guía, nos gobierna y sabe lo que necesitamos dentro de la casa, más allá de nuestros caprichos y nuestros deseos. Por eso el modelo apostólico no busca reproducir dependencia de hombres, sino de Cristo. Y no busca que las personas nos admiren a nosotros, sino que pongan su mirada en el Cristo que nos habita. Porque esto no se trata ni de usted ni de mí, sino de Cristo. Nosotros solo servimos, pero el dueño es Él, el enfoque es para Él, la gloria es para Él, y debemos de aprender a llevar todas las cosas a Cristo Jesús. Por eso cuando este modelo apostólico es establecido en el corazón del hombre, mueren algunas cosas en nuestra vida. Muere el protagonismo, esa hambre protagónica de tener la atención sobre la vida de quien tiene un don o un talento empieza a morir. Y ya usted no busca ser visto usted, sino que Cristo sea expresado por medio de su vida. Mueren las ambiciones personales de querer crecer para ser más grandes que otros, para medir fuerza, para decir tenemos más o hemos llegado más o hemos hecho más. Si no, pregúntenle a Pablo que dijo: he predicado más que mucho, he hecho más que mucho, pero no fui yo, sino la gracia de Dios operando por medio de mi vida. Y cuando esa realidad es configurada en nuestro ser y nuestro espíritu, dejamos de competir con otros para entender que nuestra realidad no es definida por cuánto hemos logrado, sino por cuánto de Cristo hay formado en nuestra vida. Porque cuando Cristo ocupa ese lugar, entonces nuestra vida será transformada de manera genuina. El crecimiento saludable se producirá de forma orgánica. No estoy hablando aquí crecimiento numérico, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, la formación del carácter será una expresión orgánica de la vida que nos habita. Esa madurez espiritual también será evidente y el propósito eterno que nos habita será expresado. Allí entonces el escritor le da un giro poderoso a esto y dice lo siguiente, que le diré en los 8 minutos y 6 segundos que me quedan, que estoy pendiente aquí hace un ratito. Lo que el escritor hace en un giro sorprendente es que dice, la casa no deben de buscarla afuera, porque la casa que en este tiempo se está construyendo, esa casa tiene un punto referencial cuando ustedes la estén buscando y la quieran encontrar. Esa casa que se está construyendo tiene un propósito eterno. Se llama morada de Dios por el Espíritu. Entonces diga conmigo, la casa soy yo.
Aquí es donde Dios ahora habita. Y la Biblia está llena de textos que expresan desde el pacto antiguo que Dios no habitaría más en la casa elaborada y hecha por la mano del hombre. Por lo tanto, la casa somos nosotros. Y el escritor incluye esta declaración o concluye cuando habla del modelo con esta declaración, la cual casa somos nosotros. Pero habla aquí de un punto muy interesante. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso la verdadera casa de Dios no son edificios, no son estructuras, no son organizaciones, somos nosotros. Y la meta primaria de un modelo apostólico no es construir grandes edificios ni medir cuánta fuerza tenemos en números, sino que Cristo se ha formado en la casa espiritual compuesta por muchos hombres y mujeres transformados por el poder del Evangelio de Jesucristo. Allí en donde el modelo apostólico no se puede medir únicamente por cuánto creció una congregación, y aclaro que no es malo el crecimiento numérico congregacional, para nada, porque Dios es un Dios que nos lleva en avance, pero aquí es donde este factor de medición no se puede determinar por cuánto crece en números una congregación, sino por cuánto de Cristo ha sido formado en las personas. Y es la única forma donde nosotros podemos medir el modelo apostólico en la vida congregacional. Una iglesia verdaderamente apostólica es aquella donde Cristo es, tome nota, número 1, el fundamento. Una iglesia con un modelo apostólico es aquella donde Cristo es el mensaje. No un mensaje, vamos a ponerlo claro, el epicentro del mensaje. Y una iglesia donde hay un modelo apostólico es aquella donde Cristo es el modelo. Voy a proseguir, la cabeza, el constructor y edificador, que tiene derecho de decir, demuelan eso porque no está quedando conforme al diseño. Él es el dueño. Cristo es la gloria de su iglesia. Y voy a dejarlo aquí, este punto, para luego concluir. Cristo es la meta final de la edificación. Por eso el verdadero ministerio apostólico no consiste en venerar y reproducir a Moisés, a Pablo o a cualquier otro hombre, sino que el verdadero ministerio apostólico y modelo consiste en revelar, manifestar y formar a Cristo en su casa hasta que Él sea visto por todos y exhibido y expresado en su casa, que somos nosotros. Por eso el modelo apostólico está ligado a un aspecto de lo que se habla poco, y me quedan 3 minutos para ver cómo lo digo. Usted me da 5, jefe. Bien, bien, me receté el reloj y termino en paz. Entonces, el verdadero modelo apostólico está ligado a algo que en su naturaleza es inseparable. Si la casa no es el edificio donde me congrego, la que Dios está edificando en el tiempo presente, sino nosotros, el modelo apostólico está ligado a la formación del ministro competente que representa a Cristo. Nota, y quiero llamar su atención en este momento. Me preocupa cuánto se habla de lo apostólico como estación, como referente, como modelo, pero no ligado a la vida de una generación que lo encarna y lo expresa. Entonces nosotros podemos decir que estamos expresando un modelo apostólico y que vengan a ver cuántas sillas tenemos, cómo se ve el edificio y cómo se ve el orden de nuestras reuniones y hasta cómo se escuchan los mensajes que predicamos. La pregunta es, ¿cómo vive la casa que estamos edificando? Esa es la pregunta que debemos de hacernos en un momento. Y como un ministro competente y un buen ministro del Evangelio de Jesucristo
presenta el modelo apostólico. Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 4:6, la siguiente declaración, corta pero contundente y amplia, sin tiempo para poder desglosarla. Si esto enseñas a los hermanos, si lo tienes, léalo conmigo, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe de la buena doctrina que has seguido. 1 Timoteo 4:6. Vamos otra vez. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cómo dice el texto? ¿Serás un qué? Un buen ministro de Jesucristo. Y usted sabe dónde está el problema. Que confundimos el ser un buen ministro con ser un ministro bueno. Y no es lo mismo, ni se escribe igual. Porque yo puedo ser un ministro bueno para las personas que estoy edificando y formando y haber perdido de vista el propósito por ser un ministro bueno. Pero si soy un buen ministro, entonces voy a trazar la palabra de verdad, como lo dice aquí, y voy a tener cuidado en lo que tiene que ver con la buena doctrina que he seguido. Así que el modelo del Nuevo Testamento no inicia con función, sino con identidad. Dile que está a tu lado, no se trata de función, sino de identidad. No es título, sino formación. Por eso la formación apostólica es más importante que el título apostólico. Por eso la formación apostólica es más importante que el rótulo que tenga un lugar diciendo aquí somos apostólicos, porque no inicia con título ni con rótulos, sino con identidad y formación. Y Pablo se lo escribe a Timoteo y le dice, no basta con ser un buen ministro, porque es posible ocupar una posición, es posible tener una función y una reputación ministerial sin reflejar el carácter y el propósito de Cristo en una generación. Pero el modelo apostólico busca formar una generación compuesta por hombres y mujeres capaces de reflejar fielmente al Cristo que les habita, porque esa es la casa que Dios está edificando. Por eso un buen ministro puede ser amable, simpático, carismático, apreciado por la persona, pero un buen ministro, en cambio, será diferente a un ministro bueno. Y ese buen ministro es aquel que va a poder expresar y formar fielmente a Cristo en una generación. Y muchas veces el deseo de agradar a los hombres, siendo ministros buenos, sabotea lo que es ser un buen ministro fiel al legado y al propósito del diseño eterno. Por eso nos cuesta tanto confrontar, corregir, equipar y hasta demoler a los santos para volver a edificarlos conforme al diseño y el propósito, porque nos hemos confundido siendo ministros buenos y nos olvidamos de la instrucción de Pablo cuando dice, sé un buen ministro que traza bien la doctrina que se te ha encomendado y la palabra de verdad. 3 aspectos fundamentales: procedencia, pertenencia y propósito. Y voy a dejarles con esto. Procedencia implica reconocimiento de la fuente y de dónde proviene nuestra identidad y llamado. Procedencia. Ahí yo entiendo la identidad que no nace de la capacidad humana, sino de la obra transformadora del Espíritu. Y ahí entiendo que la formación apostólica no implica únicamente adquirir conocimiento, sino ser transformado por la revelación de Cristo. Esto es sentido de procedencia. Recordar de dónde proviene nuestro llamado y nuestra identidad. Procedencia. Diga conmigo, procedencia. Pero si hay procedencia y no hay sentido de pertenencia, yo sé de dónde vengo, pero no sé a dónde pertenezco.
Y la pertenencia comprende dos aspectos fundamentales. Número uno, pertenecemos a Dios. Vamos a ponerlo claro. Él nos compró y nos adquirió a precio de sangre. Por eso no servimos a sistemas, ni intereses personales, ni ambiciones ministeriales. Y la lealtad principal es al propósito del reino de Dios. Este sentido de pertenencia. Pero primero, ¿qué hubo? Procedencia. Eso es conciencia de origen. Ahora, conciencia ligada a la identidad es pertenencia. Pertenezco a una familia. Tengo un compromiso. Tengo un privilegio, pero tengo una responsabilidad. En esa realidad, entonces, aprendo a colaborar, a soportar el uno con el otro, a sobrellevar la carga el uno con el otro. Si mi hermano llora, lloro también. Cuando mi hermano está triste, esto no me hace estar indiferente. Pero si está alegre, a mí no me irrita, porque la alegría de mi hermano hace que me alegre yo también. Río con el que ríe, lloro con el que llora. No me tienen que decir si quiero hacer algo, es que debo de hacer algo con lo que Dios me ha dado. Y eso involucra talentos, dones, recursos materiales, espirituales, tiempo, asignación, porque entiendo que tengo procedencia de lo eterno. Mi llamado y mi identidad provienen de la eternidad, pero la realidad de pertenencia implica que soy de Dios, pero Dios me colocó en un lugar para que sea de bendición, para que sea parte, para que contribuya con la realización del propósito. Y si tengo claro mi sentido de procedencia, pero no de pertenencia, este es un momento indicado para entender un modelo apostólico y buscar el lugar donde encajo dentro del cuerpo, la casa y la familia donde Dios me ha colocado. Y el tercero con que se resuelve esto se llama sentido de propósito. Procedencia, ayúdeme, pertenencia y propósito. Y el propósito es eso que produce realización. Por eso el despropósito es lo más fatídico que le puede pasar a un ser humano. Pero el propósito es vivir para establecer el reino de Dios como una prioridad máxima de mi vida. Y no para construir proyectos personales, plataformas personales. Entender que fuimos llamados para extender el gobierno de Cristo sobre vidas y no para autopromover nuestras propias imágenes. Y usted sabe, y yo no tengo que explicarlo, que hay personas que vienen al evangelio por motivos equivocados. Hay personas que llegan a una congregación no porque Dios lo envió, sino porque ellos llegaron a ver cómo hacer negocio allí dentro, cómo expandir su proyecto, cómo multiplicar su idea de las cosas, pero no para someter su vida a alguien que pueda formarlo y moldearlo en el propósito. Entonces tienen lo que se llama concepto de procedencia, tienen lo que se llama sentido quizás de pertenencia erróneo, pero no tienen claramente el propósito por el cual existen y qué es lo que deben de manifestar. Y allí es donde todo ministerio que modela genuinamente lo apostólico tiene que revelar a Cristo y no gira alrededor de la persona de nadie. Y Pablo lo presentó así como conclusión. Segunda de Corintios 5:16. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por eso la eficacia del ministerio no consiste ni depende de un conocimiento histórico, sino de una revelación continua del Cristo resucitado y exaltado. Y hay aspectos que ya lo dejaré para lo próximo, el carácter como un fundamento invisible de esta casa que Dios está edificando. Y el hecho de que seas usado no significa que eres aprobado por Dios. Por lo tanto, las pruebas revelan la formación del carácter que nos habita y allí entonces se evidencia el resultado de lo que somos en Cristo Jesús, para poder ser el ministro como modelo, cuidar la visión y la doctrina y como resultado final
que el modelo apostólico pueda ser expresado de una forma precisa y que pueda ser glorificado el nombre de Dios y de Cristo por causa de aquel que habita en nuestra vida y de esta casa que Dios está edificando conforme a su diseño y su propósito.